es un gran día, Jake. Hoy decidiré a quién invitaré al baile de Sadie Hawkins. Debe haber forma de encontrar pareja para el baile. Bueno, para que lo sepas, solo quedan 2 chicos que no tienen pareja. Estoy tan emocionada. Quiero un caballo tranquilo. Intentamos averiguar cuál caballo sería científicamente el mejor para una cabalgata tranquila. Y si llega a la recta final, toma la delantera. Oh, adoro el que está en el suelo. ¿Cuál es? SciGirls es financiado principalmente por la National Science Foundation, apoyando a la educación y la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde comienzan los descubrimientos. Fondos adicionales proporcionados por ExxonMobil. This place I go for inspiration. Gotta get to the web, check the girls' investigation. What girls? Sci girls. Woo! SCIGIRLS. I need you. SCIGIRLS. Come on. You got log on, post, upload, pitch in. Yeah. Wanna get inside a world that's fascinating? The time is right, 'cause Sci girls are waiting. SCIGIRLS. We need Bueno, Jake, prepárate, porque es un gran día. Vamos, Jake. ¿No quieres saber por qué? Supongo. Hoy decidiré a quién invitaré al baile de Sadie Hawkins. No. Ah, ya sé, pero con el desastre del año pasado, Lástima que Drew no sabía que eras alérgica a las lilas, pero fue la mejor foto de página completa en el anuario jamás. Debe haber forma de encontrar una pareja. Bueno, para que lo sepas, Sis, solo quedan 2 chicos sin pareja. Kevin Sí, y tu servidor. bromea, ¿cierto? Sin rogar, Is. Oh, sea que debo decidir entre tú y Kevin. SciGirls, las necesito. No. ¿Caballos y tazas medidoras? No lo creo. ¿Qué? Tal vez sí hay algo después de todo. Ahora ustedes saben mucho sobre caballos. ¿Cuál es cuál? Jet es un cuarto de milla. Jet tiene guantes, está ahí. Los caballos de aquí son tan tranquilos que uno no debe preocuparse por ello al montarlos. Puedo reconocerlos por sus rostros. Quiero un caballo tranquilo. ¡Ay, adoro el que está en el suelo! ¿Cuál es? Estamos ayudando a Madeline. Queremos que encuentre un caballo que sea bueno y que le guste mucho. Y la última vez que monté a Ruby, que es mi caballo, intentó tirarme y no fue divertido. ¿Cuál creen que sea el mejor para mí? Tienes que buscar uno con un andar suave. ¿Por qué? Porque lo que no quieres es rebotar en el caballo, ¿sabes? Hay tantos caballos diferentes que podría escoger para montar y todos tienen diferentes personalidades y longitudes de zancada y si rebotan o son más tranquilos. Así que quiero encontrar el caballo perfecto para montar en la competencia del huevo y la cuchara que vamos a hacer. Espero que las chicas puedan ayudarme a escoger el caballo perfecto. Debe haber alguno que pueda montar. Madeline, ¿cómo está Ruby hoy? Ha estado actuando algo raro, así. Vamos a intentar convertir esto en un experimento científico divertido porque no he montado en un rato. No queremos que rebote, queremos un paso suave. Intentamos averiguar cuál caballo sería científicamente el mejor para una cabalgata tranquila. Remodelé mi cuarto hace unas semanas. Los caballos están en su lugar. Creo que aprenderemos mucho. Solo, no sé, porque se puede aprender mucho estando con caballos. Se aprenden cosas nuevas cada día. Creo que aprenderé mucho hoy. Y ni siquiera estoy haciendo trabajo escolar o cualquier clase de trabajo para el cerebro. Solo voy a aprender sobre caballos. Gracias.
La doctora Beck es veterinaria y va a ser nuestra mentora para el experimento científico. Escucho ambos lados. Además, mientras escuchaba, también obtuve su ritmo cardíaco. Voy una vez al mes el jueves después de clases y si termino mi tarea y no tengo otras actividades, voy a seguirla. Madeline, te tengo una pequeña sorpresa. ¡Santo cielo! Tenemos unos gatitos hambrientos. Tienen 4 y media, 5 semanas. Vamos a alimentarlos. ¡Gatitos! Voy al cuarto y solo me siento y miro. Hola, gatito. Voy a cargarte, eres el más pequeño, me gustan los pequeños. A veces son cachorros y otras veces son gatitos. En ocasiones están enfermos y ella sabe mucho sobre animales. Esto es probablemente de cuando tenía tu edad y solía ir a Western Pleasure. Me tomé un pequeño descanso y estoy volviendo a montar otra vez. Y mis amigas y yo vamos a escoger un caballo científicamente. Haremos un par de experimentos y luego escogeremos al caballo del andar más suave para montarlo en el espectáculo. Oh, deberías ver a Liz a la Universidad de Minnesota en el centro equino. Si tenemos dudas, nos va a ayudar y va a contestarlas muy bien porque tiene su propio caballo y es veterinaria. Estoy tan emocionada. ¿Podemos Lo sé, ver todos sí, los está caballos y bien. qué razas tienen? Fuimos al centro equino de Lauderdale y aprendimos muchas cosas maravillosas con Liz, una estudiante de veterinaria de 2º año. ¿Estos caballos están enfermos o...? La mayoría de los caballos vienen por cojera, así que si les duele algo debemos averiguar qué es. Normalmente para eso vienen. Y luego podemos hacer otra cosa, Kim. Cuando vi a Sierra correr en la caminadora la primera vez, pensé, wow, nunca había visto algo así. Es genial. ¡Arre, caballito! Y si llega a la recta final, toma la delantera. Es Cincy por una nariz. Ponen al caballo en la caminadora para ayudarlo a ganar músculo y tomar su ritmo cardíaco. Nos hablaron sobre subirlos a la caminadora. Una se pregunta, ¿por qué querría subirse un caballo? Bueno, es difícil al principio, pero siempre los caminamos primero para que se den la idea de caminar hacia adelante en la caminadora y empezamos lentamente y hacemos que aprendan a caminar. Con esto monitoreamos su ritmo cardíaco. Es una forma de vigilar al caballo mientras trabaja. De otra manera, es muy difícil para hacer correr el caballo, pararlo, tomar la lectura y que salga perfecto. Pues fantástico cuando salió esto. ¿Podrían prestarnos el monitor cardíaco para nuestra investigación? Sería bueno porque entonces podríamos descubrir por cuenta propia qué es lo que sucede. Primero los pasamos por estas puertas y es agradable, iluminado y abierto, así que los caballos quieren entrar. Había tanta información que aprender y tan poco tiempo para ello. Es bueno que tomara notas porque no recuerdo. Escribía cosas y alguien más hacía una pregunta y yo pensaba, no, espera, no acabé de escribir. Pasen por aquí y vean, este es el cuarto donde anestesiamos a los caballos. Ponemos el caballo aquí. Soy el caballo. Donde está Madeline, te empieza a dar sueño, vamos a poner esto contra ti y ayuda a apoyarte. Después lo llevamos directo a cirugía. Ponemos sus orejas aquí, ponemos sus ojos aquí. Esta es como una protección acolchada para que no se golpee en la cabeza o nada por el estilo. Tenemos este colchón de aire, evita que se levanten muy rápido. ¡Wow! Buena vida que tienen los caballos en este hospital. Voy a caer. Vaya. Liz nos explicó la conformación y cómo afecta la zancada de un caballo. Luego dividió el caballo en 3 secciones con cinta. La sección de los hombros, la sección media y la trasera. Se pueden medir los diferentes cuartos que tienen. Si están proporcionados, entonces es mejor. Esta sección de aquí es aproximadamente como esta sección. Pero diría que la sección media de aquí es bastante más larga. Les dejaría averiguar si esto resultaría en un movimiento más suave o con más rebote. Gracias. Gracias por venir, Gracias. chicas. Fue muy Gracias. divertido. Oigan, visitemos el sitio web. Push the button, push the button. Creo que deberíamos subir esta de aquí. Sí. Sería una Sí. foto muy buena. Sí, creo que servirá. Ajá. ¿A dónde te gustaría ir de vacaciones? ¿Una cabaña en el bosque, una isla tropical, una ciudad grande, un parque de diversiones o un país extranjero? Parque de diversiones con montañas rusas. Siempre. Sí. Oh, quiero ver los perfiles de Morgan y Zoe. Soy Morgan Soy Zoe. y estamos en práctica de softball. Morgan definitivamente es una de mis mejores amigas. Este es uno de mis gatos, Lily. Este es mi escritorio donde hago mi tarea y esta es una herradura de Spirit. Siempre estoy en la cocina cuando estoy en casa. Morgan estuvo en el equipo de Horseball en nuestro grupo 4H. Sabe mucho de caballos. Creo que será de mucha ayuda. Mi color favorito quizá tendría que ser el rosa. Oye, el mío también.
Esta es el área de pista. La describiría como un caballo gentil, dulce y cariñoso. Normalmente le digo orejas alegres. Nada complicado, divertido. Y eso sería todo. Adiós. Hace mucho frío afuera. Mucho viento y mucho frío. Tenemos que escoger un caballo para Madeline. Podríamos escoger 3. Entonces... Por ahí está Cody, Tally y Sage. No sé si ya esté a ese nivel. Bueno, ahí está Penny. Hola, Penny. Sería un gran caballo, es muy tranquila. ¿Qué hay de Gammon? Sería una gran opción. Tiene Sí, buenos lo sé. aires. El aire del caballo son las diferentes velocidades y pisadas de los caballos. Los 4 aires del caballo son paso, trote, galope y galope largo. Paso, trote, galope, galope largo. Lo tengo. Justin podría ser un buen caballo. Sí, es un poco defensivo. Pienso que Ah. serían muy buenos porque todos son muy tranquilos, pero tienen suficiente energía para poder Sí. hacerlo. Y puede controlarlos a todos. Sí. Tenemos que escoger un par de temas que queramos para nuestra prueba o para pruebas y experimento. Eso es lo que digo. Pruebas para posibles parejas. Definitivamente deberíamos hacer lo de la cinta que nos enseñó Liz. Separar 3 secciones diferentes y luego poner cinta donde estaban los huesos. El hombro. Y el hombro, y luego los huesos y el trasero. Sí, creo que sería una buena prueba. La conformación es la estructura del cuerpo, Sí. ¿cierto? Bueno, solo revisaba. Eso sería bueno porque muestra la suavidad del andar, porque no puedo montar un caballo antes de hacerlo todo científico. Otra prueba que podríamos hacer para ver la suavidad del andar es si tienes un vaso de agua, lo llenas hasta arriba, luego lo haces hacer paso, trote y galope e intentas no derramar el agua. A mayor suavidad, menos agua derramada. Eso me gusta. Creo que la podría usar. Y si también hacemos el ritmo cardíaco, solo con ver eso y luego ver la respiración con el galope para ver la condición física del caballo. Si vamos a probar las pisadas, sería muy difícil evaluarlas porque tendríamos que sacar una regla y medirlas de alguna manera mientras caminan y trotan. ¿Y si cepilláramos la arena? Porque si la cepillamos, entonces no se verían las marcas de cascos. Es una buena idea. Si luego haces que den una vuelta, podrías medirlas solo por las marcas en la arena. Sí, es buena idea. Estoy muy emocionada por ver a quién eliges. Hola, soy Amanda. Este es mi cuarto. Este es el primer show al que fui. Quedé en 6º lugar en el evento de Western Pleasure. Mi celular, sin él no podría vivir. Me da gusto andar a caballo porque si tienes un mal día, el caballo te lo alegra. Puedes ir a pasar tiempo con tu caballo y ellos solo hacen que te sientas mucho mejor. Este es el evento. ¿Cómo lo llamaremos? ¿El agua? La prueba del vaso de agua. Me voy a subir a cada uno de los 3 caballos. Bueno, son Gammon, Justin y Penny. Andaré en cada aire y después de hacerlo veremos cuánta agua queda en la taza. Tienen 5 puntos al inicio. Al perder agua, disminuyen. Bueno, está bien. ¿Con cuánta agua lo vamos a llenar? 275 mililitros. Ahora vas a trotar. Aquí vamos. Estoy mojada. 50 mililitros, que son 2 puntos. Mejor que 1. Aquí vamos. Intentemos no derramar nada. Penny, podemos hacerlo. ¿Lista? Buena suerte. Tomó mucho tiempo la prueba del agua porque había que llenar los vasos. Luego tuvimos que pensar cómo íbamos a asignar los puntajes. Cuando Zoe lo hace tan lento, no se puede tirar mucha agua. Lo que hicimos la primera vez no funcionó. Pienso que deberíamos rellenarlo después de cada andar. Porque si lo piensas, si el paso es muy activo y tira casi todo el... como lo hice, si tira todo y luego baja a 50 después del paso, no sabremos o tendremos resultados exactos para el trote y el galope. Deberíamos rellenarlo después de cada uno para tener resultados exactos. Más agua, mejor bailarín. Me sirve. Vamos. Esta vez tenía más que la vez pasada, estoy segura. 3 puntos. Lo volveré a llenar. ¿Por qué no montas a Justin? Bien. Está bien. Bueno, ahora puedes quitártelo. Sé que estás algo molesto, estuve aquí todo el día. Luego probamos el paso, el trote y el galope en Justin. Creo que Justin será el que rebote más. 8 puntos. Voy a rellenar este. Este es el trote de Justin. Trota. No le gusta eso. No creo que le guste que le salpique el agua. No le gusta que le salpiquen para nada.
Estás bien ahí. Bueno, es un 0. No creo que sea ni 20. Bueno, podemos contarlo como un 0 para el trote de Justin. Este es el galope con Justin. Este caballo es muy huesudo y agitado. Quiere corcovear. Sí, veo que quiere resistirse. Mejor no me tires. Sí, son 2 puntos, que son 50 mililitros. Es mejor que su trote. Creo que Gammon va a ser el que más rebote. Sí, es muy ancho. Sí, es como un gran sofá. Es un caballo grande, es un gran dulce. Lo es. ¿Se siente suave ahora? Se siente muy suave ahora. Gammon pensé que sería el que tendría más rebote. No lo parece, pero es lo que pensé. Son como unos 9 puntos. Es el más bajo hasta ahora. Para el trote tenemos unos 175 mililitros, que son 7 puntos. Vamos, Gammon, vamos. 100 mililitros, que son 4 puntos. Lo que establecimos ahora es que Gammon tiene el andar más suave de los 3 por mucho. Vamos, Gammon. Estas son las fotos de mi caballo cuando probablemente yo tenía su edad. Él tiene ahora 24. ¿Siempre quisiste ser veterinaria y tu caballo te inspiró a ser veterinaria o...? Sí, incluso antes. ¿Saben cómo todos tienen ese perro especial? Bueno, tuve uno al crecer cuando estaba en 2º grado y me encanta la ciencia. Estoy segura que ustedes también, pero adoro la medicina, la ciencia, por eso fue una mezcla maravillosa de las dos. Entonces, ¿quién quiere hacer qué? Yo quiero poner cinta. Yo quiero poner cinta. No. Vamos a dividir el caballo en secciones con cinta. Entre más parejas sean, más suave será su andar. Probablemente va a ser más difícil saber con él, simplemente porque tiene mucho más músculo. Es su última costilla, así que probablemente pondría la cinta aquí. Un caballo tiene 3/4. Está el frente, Ahora iremos de la punta del hombro. que es la cabeza, el cuello y las patas delanteras. Por consistencia, digamos que son 40 centímetros. Luego está la sección media, que es su estómago. Esta tendrá unos 66 centímetros. Y luego está la sección trasera, que son sus patas traseras y luego la cola y demás. Esta tiene 71, diría. Probablemente deberíamos tomar una foto ahora para registrar los datos para tenerlos todavía después. Prueba de conformación, sección media. Voy a traer a Gammon para acá. Las zancadas largas pueden equivaler a un andar con rebote. De otra forma, si dan zancadas normales o si las alargan solo un poco, entonces será realmente suave. ¿Qué es una zancada? ¿Pueden describir qué medida tomarían en realidad? Una zancada sería 1, 2 y luego... Entonces son esas 2 huellas. Pero creo que quieren medir el mismo pie Sí. porque Entonces si no, sería eso como es una 1, pisada. 2, 3. Entonces de aquí a aquí sería una zancada. Aquí. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Bueno, te toca Muy montar. bien. Digo que empecemos a rastrillar y pido rastrillar. Si mi profesor de ciencias no me da créditos por esto, debería hacerlo el de deportes. Bueno, adelante. Vamos. Pero hay 2 zancadas en medio de esta. Eso es un 3. Quizás sea una diferente porque si se fijan a la de aquí, ¿están seguras de que sea la delantera izquierda? Bueno, este Son juego de huellas idénticas. La prueba de la zancada fue la más confusa y la que tomó más tiempo. No creo que estemos marcándolo correctamente, porque todas estamos algo confundidas con dónde empieza. No, porque empezaba justo Solo porque aquí, lo sé, luego pero iba ahora izquierda, miren esto. Hay derecha, una línea justo izquierda. aquí que va en diagonal, luego una que baja por ahí. ¿Importa realmente dónde? ¿Sabemos dónde está? ¿Importa dónde Ah, empieza? me Porque parece empezamos que Nadie sabe justo dónde. aquí. Bueno, mejor vamos a empezar a hacer una Sí. línea. Tal vez intentemos concentrarnos en vayamos por la 1. ¿Saben qué quiero decir? Una longitud para concentrarnos. Sí, concentración, concentración. ¿Están poniendo cinta en la pata para que se note un poco más? De nuevo, estamos poniendo la cinta rosa para poder ver cuál pata toca y podamos obtener resultados exactos. Bueno, lista cuando lo estén. 1, 2. 2. 170 justo aquí, ¿cierto? Eso salió muy bien. 1, 2. 2. No, son 210. 1, 2. Sí, 196. Justin terminó teniendo la zancada más larga. Oye, Justin, ¿quisieras ir al baile conmigo?
Estábamos muy contentas por tomar prestado el monitor de ritmo cardíaco. Eso facilitó mucho la prueba. Primero tomaremos el ritmo cardíaco. En este momento su ritmo cardíaco en reposo es 36. ¿Latidos por minuto? Bueno, solo aclarando. Luego los ejercitamos, luego volveremos a tomarlo cada 10 segundos después. Sí. Si un caballo tiene sobrepeso, tardará más en bajar el ritmo cardíaco después de hacer ejercicio. Está en unos 83. Vamos, en un caballo más en forma, el ritmo cardíaco bajará más rápido como con la gente. Bueno, ahora. 85. Oye, Morgan, ¿cómo te va? Maravilloso. Maravilloso. Bueno, ahora cada 10 segundos. 81, 68, 60, 52, 46, 43. Así que regresó a la normalidad en un minuto, casi. Ahora necesitamos a Justin. El ritmo cardíaco en reposo de Gammon es de 33. Espero que Penny gane esta. Lo sé. Última prueba. Los resultados nos Bueno, dicen... chicas, dejemos que Penny gane. Bueno, chicas, hoy vamos a graficar todo con todos nuestros datos del otro día. Y si llevamos un puntaje de quién gana más eventos, al final podemos revisarlo y quien gane la mayoría o obtenga el mejor puntaje, ese caballo será el caballo que te escogeremos. Sí. Entonces depende de quién gane el ritmo cardíaco. Sí. Para el vaso de agua se probó que Gammon tenía la mayor cantidad de agua en el vaso, que es decir que tenía las zancadas más suaves. ¿Se puede decir que Gammon ganó esta? Sí, con seguridad podemos decir que ganó esta. Uno para Gammon. Esta es la conformación que obtuvimos de las partes delantera, media y trasera del caballo. Creo que es seguro decir que de estos 3 caballos, Penny fue la más balanceada y también tuvo la mejor conformación. Uno para Penny. Mi gráfica mostrará su ángulo y longitud de zancada. En general, Justin tuvo el punto más alto y Penny el más bajo. Piensan que Justin ganó este evento. Bien. Y uno para Justin. Hice el ritmo cardíaco de recuperación. Si miran esta, Gammon ganó aquí por bastante. Si es que tan rápido regresa a la normalidad, entonces ganó Penny. Madeline parecía estar algo sesgada y escogió algo de información que no habíamos estado midiendo. Y Sí. como que decía, bueno, Penny ganó esto. Debemos preguntarle a Liz, porque si cae más rápido, entonces... Sí. Escucha, perdió. Madeline, no es lo que Penny pensábamos. perdió. Tal vez. Creo que le tenían miedo a Gammon porque es algo grande y además le gusta probarte para ver antes de que te subas en él quién es el jefe. Parte de la razón por la que forcé la tabla del ritmo cardíaco es porque Penny habría ganado esa. Y luego Gammon y Penny habrían estado 2-2 y habrían empatado. Fue bueno tener a Zoe, Amanda y Morgan porque estaba sesgada. Quería que Penny ganara. Entonces yo decía algo y ponían esta mirada rara en la cara y decían, no creo que eso esté bien. Por algunas cosas que dije yo pensaba, sí, eso está bien, ¿no? Y no lo estaba. Pero me atraparon cada vez. Eran realmente buenas para atraparme. Luego era más científica. Gammon ganó con 2 puntos. Científicamente, Gammon es el mejor caballo para usar con el huevo y la cuchara. Estoy muy emocionada por hoy. Va a ser divertido. Estoy nerviosa, pero menos nerviosa que antes en la semana. Oh, Creo que le va a ir muy bien a Madeline. me duele un poco el estómago. Tengo mariposas, pero creo que me irá muy bien. Me irá bien. Hay 8 jinetes. Espero que Madeline escoja a Gammon, pero temo que quizás escoja a Penny solo porque es su caballo favorito. Es su turno. Bueno, decidí usar a Gammon para el huevo y la cuchara. Terminó usando a Gammon, lo que me sorprendió porque le gustaba mucho Penny. Vamos. No, pero nunca he hecho nada antes. No quiero estar nerviosa en el caballo porque se dan cuenta si estoy nerviosa. Camina con el huevo en la cuchara para ser clara. Sigue Está así, bien, Madeline, está vas ahí. muy bien. Oh, no lo tires. No queremos huevos revueltos. Bueno, trota. Ups. Bueno, para Gammon. Si hubiera ganado al trote, pienso que habría sido muy útil tener a Gammon. Buen trabajo, Madeline.
En general estoy contenta con mi elección. Qué bueno que tuve el valor para probar con Gammon. Es mi primer show y mi primer listón. Fue la elección correcta científicamente y para mí. ¡Yija! Un momento. ¿Escoges una pareja de la misma forma que las Psy Girls escogen un caballo? Bueno, no realmente. Solo tomo prestados sus métodos. Bueno, este es el plan. ¿Y si no queremos bailar? No. Interrumpir a tu pareja te quita puntos, Jake. Bueno, Espera. bueno, ahora cada uno agarre un vaso de agua. Bien. Ahora, bailen. Espera, no quiero bailar. No. Nada de hablar, Jake. Solo bailar. Sí. Bailen más rápido. Sí. Bueno, ahora sostengan sus brazos. Kevin, un poco torpe. Oye, sí, lo siento. Tal vez el año siguiente. Bueno, Jake, según mis cálculos, eres la mejor pareja para mí. Bueno, Is, yo podría habértelo dicho. ¿Quién no querría salir conmigo? ¡Listo y puesto! Oh, me pregunto si hay una prueba para ver si me moriré de vergüenza. Ahora se les juzga por el paso. Estoy bastante asustada por la equitación junior. Vamos, Madeline, puedes hacerlo. Troten a sus caballos. Estoy nerviosa por el galope. Galopen a sus Buen caballos. trabajo, Madeline. Lo hace muy bien. En primer lugar, montando a Penny. Madeline. Estoy muy emocionada. Ahora estoy temblando. Y no es por los nervios. Estoy contenta. Queríamos aprender qué podíamos hacer con la población. ¡Agarré una tortuga lagarto! Esta semana en el campamento arqueológico queremos descubrir más sobre la gente de Fremont. Escalando. No puedo esperar para intentar encontrar los artefactos. Creí que no era nada hasta que empecé a cavar. Vamos a montar nuestro propio parque eólico. Estábamos realmente asombradas con el tamaño de estas turbinas eólicas. ¡El viento es poder! ¡Sí! Psygirls es financiado principalmente por la National Science Foundation, apoyando la educación y la investigación en todos los campos de la ciencia e ingeniería. La National Science Foundation, donde comienzan los descubrimientos. Fondos adicionales proporcionados por ExxonMobil. ¡Hey, chicos! ¡Hola! El sitio web de Psygirls es increíble. Puedes armar tu perfil, encontrar nuevos amigos, crear una página para tu proyecto de ciencias, ver videos de Psygirls y